2011, dentro del expediente 1072-2011, el amparo procede cuando la autoridad, aún actuando de buena fe, vulnera un derecho internacional convalidado por el Estado de Guatemala conforme la Constitución. Tal es el caso del derecho a la consulta que le asiste a los pueblos indígenas de conformidad con el convenio 169 de la OIT. En el presente caso, el segundo alcalde de la alcaldía indígena de Nevaj y en representación de las comunidades indígenas Maya y Xil de Nevaj acude en amparo en contra del ministro de Energía y Minas ante la omisión de citar y notificar directa, personal y en idioma Xil dentro del proceso subyacente, así como la omisión de consultar a las comunidades indígenas y la emisión del acuerdo ministerial 244-2011. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de amparo ahora apelada, consideró que no existe violación a derecho alguno, puesto que se cumplió con el requisito establecido en el reglamento de la Ley General de Electricidad al publicar en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación la solicitud presentada por la entidad Hidro y Xil Sociedad Anónima, otorgando un plazo para que los interesados pudieran oponerse, por lo que el hecho de no haberlo realizado en el plazo estipulado no significa que se haya vulnerado el derecho de consulta. Sin embargo, tal como lo expresa el magistrado vocal segundo César Crisóstomo Barrientos en el voto razonado de fecha 6 de agosto de 2011, no puede considerarse el plazo otorgado para oposición como un procedimiento de consulta. Es inapropiado dentro de una comunidad con una cultura e idioma propio enmarcar el proceso de cultura, el proceso de consulta dentro de este procedimiento oficial administrativo, ya que tales publicaciones fueron realizadas en un idioma distinto, en zonas en donde es difícil el acceso a los medios escritos y en donde la marginación histórica ha vedado el acceso a los servicios públicos esenciales. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, al ordenar que se acuda a la jurisdicción ordinaria, desconoce la naturaleza preventiva del amparo, ya que de poco serviría instar a la justicia ordinaria si se ha configurado el despojo de los bienes ancestrales. Dentro del proceso subyacente no se encuentra un documento que acredite que se ha realizado específicamente la consulta a las comunidades ahora amparistas y que culminó con la emisión del acuerdo ministerial 244-2011. Tal como lo indica la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el principio del derecho a la consulta significa recabar la opinión, la asistencia y el asesoramiento de los pueblos indígenas y tribales en aquellas circunstancias que afecten directamente a sus intereses y derechos, dadas las medidas o programas adoptados por los estados partes de la OIT. Para hablar del derecho a la consulta y del consentimiento previo e informado debe partirse de tres premisas, a saber, la primera, que el derecho a la consulta es un derecho internacional reconocido a favor de los pueblos indígenas y como tal es obligación del Estado su observancia. Segundo, la consulta significa escuchar la voz de los pueblos en aquellas situaciones que les afecten sus derechos e intereses. Y tercero, consulta implica un diálogo entre el Estado y los pueblos que ponga fin a la exclusión en la toma de decisiones. Como lo afirma el profesor Bartolomé Clavero, el incumplimiento de estos derechos por cualquier instancia jurídica o administrativa del Estado implica una violación clara a los derechos humanos de los pueblos indígenas y sitúa en una ilegalidad cualquier acción que se realice dentro de los territorios indígenas. Dentro de los estándares internacionales que reconocen y recogen el principio del derecho a la consulta, se encuentra el convenio 169 de la OIT en el artículo 6, numeral primero, la Declaración Universal sobre todas las formas de eliminación de la discriminación, ratificado por Guatemala en 1989,
1983, la Recomendación General del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto favorable de Guatemala. Asimismo, es importante traer a colación lo que ha expresado esta honorable Corte respecto del derecho de consulta y del convenio 169, para lo cual solicito la venia del señor presidente para dar lectura a dos sentencias únicamente en la parte conducente. La primera se refiere a la sentencia del 21 de diciembre de 2009 dentro del expediente 3878-2007. El consentimiento y o la ratificación de lo dispuesto en los documentos multilaterales antes enumerados supone para el Estado de Guatemala, en síntesis, el compromiso internacional de asumir una posición definida acerca del derecho de consulta de los pueblos indígenas, expresada en varios componentes. 1. Su reconocimiento normativo y por ende su inserción en el bloque de constitucionalidad como derecho fundamental. 2. La obligación de garantizar la efectividad del derecho. Y 3. El deber de realizar las modificaciones estructurales que se requieren en el aparato estatal. Asimismo, en la opinión consultiva de fecha 25 de mayo de 1995, dentro del expediente 199-95, expresó: tal convenio, considerado en su integridad, propicia la participación en la planificación, discusión y toma de decisiones de los problemas que le conciernen a un pueblo indígena y reafirma y afianza los principios democráticos sobre los que se asienta el Estado de Guatemala. En virtud de lo expuesto, esta Fiscalía solicita que sean declarados con lugar los recursos de apelación planteados, se revoque la sentencia avenida en grado y sea otorgado el amparo, instar al efecto que se permita ejercer el derecho de consulta que les asiste a las comunidades